Bueno, si nos toca encontrar los límites utilizando tablas, como el ejemplo anterior, pues sería muy difícil y muy largo el proceso. Pues para eso vamos a utilizar los teoremas de límites. Y el primer teorema de límite es el teorema de una constante, donde B es un número, no tiene variable, es un número cualquiera, puede ser 4, 5, 6, es un número constante. Entonces el límite de un número constante cuando X se aproxima a C va a ser la misma constante. Un ejemplo, por ejemplo, sería este. El límite cuando X se aproxima a 4 de 6. Entonces su límite sería 6. Otro. El límite cuando X se aproxima a 0 de 8. Entonces el límite va a ser 8. El siguiente teorema es el límite ya no de una constante, sino que de una variable. El límite de X cuando X se aproxima a C. Entonces nos dice que es el mismo valor de C. Un ejemplo sería, por ejemplo, el límite cuando X se aproxima a 4 de X. Entonces, aplicando el teorema, va a ser 4. Otro ejemplo sería el límite cuando X se aproxima a negativo 3 de X, pues el límite va a ser negativo 3. Siguiente teorema. Tenemos el límite de una potencia. En este caso, X está elevado a un exponente. Entonces dije, el límite de X elevado a la N cuando X se aproxima a C va a ser C elevado a la N. Un ejemplo de esto sería el límite cuando X se aproxima a 2 de X a la 2. Esto va a ser igual, en vez de X pongo 2 elevado a la 2, el límite va a ser 4. Segundo ejemplo. Vamos a ver, el límite cuando X se aproxima a 1 de X elevado a la 4. Entonces va a estar igual a 1 elevado a la 4, que esto me va a dar 4. ¿Qué pasa si ahora tenemos el límite de una suma de funciones? Como en este caso. El límite de f de x más g de x, que son dos funciones, cuando x se aproxima a c, miren que es el límite cuando x se aproxima a c de la primera función más el límite cuando x se aproxima a c de la segunda función. Hagamos un ejemplo por él. Encuentre el límite cuando x se aproxima a 2 de x a la 2 más 3. Entonces, aplicando el teorema, esto nos quedaría de la siguiente manera. El límite cuando x se aproxima a 2 de la primera función, que sería x a la 2 más el límite cuando x se aproxima a 2 de la segunda función, que sería 3. Aquí pues vamos a aplicar propiedades. Este es el de una potencia, que ya lo vimos, y este es el de una constante. Entonces el límite de una potencia no es más que el límite cuando x se aproxima a 2. Miren que voy a poner un paréntesis donde está la x elevado a la 2. Entonces nos quedaría, aquí voy a colocar a 2, más el límite cuando x se aproxima a 2 en este caso sería 3. Aquí solo lo copié. Ahora sí, el límite cuando x se aproxima a 2, de 2 a la 2, pues ya sabemos que va a ser 4, porque 2 a la 2 es 4, más el límite de una constante es la misma constante, en este caso sería 3. Por lo tanto, el límite de la función sería 7. Hagamos un segundo ejemplo sobre la suma.
Nos dicen calcular el límite cuando x se aproxima a 3 de esta suma de polinomios. Pues aplicando el teorema tenemos que separarlos. Esto va a ser igual a límite cuando x se aproxima a 3 de 2x a la 2 más el límite cuando x se aproxima a 3 de 6x menos el límite cuando x se aproxima a 3 de 4. Pues ya aquí tenemos 2 por x a la 2. Entonces esto va a ser igual al límite. Bueno, el 2, observen algo importante aquí. El 2 se pone atrás del límite. En este caso nos quedaría 2 por. Ahora sí, calculemos el límite de x a la 2. En vez de x pongo 3 a la 2. Ya estoy evaluando el límite, ya no tengo que poner el límite. Más el límite de 6 por, en vez de x pongo 3, menos el límite de una constante. Sabemos que va a ser, bueno, perdón, aquí de un solo. El límite de un número que es constante, sabemos que va a ser la misma constante. Resolviendo esto quedaría 3 por 3, 9 por 2, 18 más 6 por 3, 18 menos 4. Esto va a ser igual a 36 menos 4, el límite va a ser 32. Entonces el límite de esto es 32. Continuando con los teoremas, vamos a multiplicar ahora el límite de un número por una función cuando x se aproxima a c. Entonces es el límite cuando x se aproxima a c del número por el límite cuando x se aproxima a c de la función. Un ejemplo sería como este. El límite cuando x se aproxima a 3 de 4 por x a la 2. Este es b. Y es multiplicado, y x a la 2 sería la función. Entonces esto va a ser igual, aplicando los teoremas de límites, sería el límite cuando x se aproxima a 3 del número constante, en este caso de b, que sería 4 multiplicada por el límite cuando x se aproxima a 3 de la función que es x al cuadrado. Teniendo esto planteado, pues ahora podemos calcular los límites con los teoremas anteriores. El límite de una constante es la misma constante. Entonces el límite cuando x aproxima a 3 de 4 es 4 multiplicado por el límite de x a la 2 cuando x se aproxima a 3. Entonces en vez de x coloco 3 y quedaría 3 elevado a la 2. Entonces esto va a ser igual a 4 por 3 a la 2, que es 9. Y esto es igual a 36. Este sería el límite. Ahora vamos a calcular el límite de una división. En este caso tenemos una función f de x dividida entre otra función g de x cuando x se aproxima a c. Y con g de x distinta de 0, porque si g de x valiera 0, nos quedaría una división entre 0 y no está definida. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Cuando tenemos una división, entonces esto va a ser igual al límite cuando x se aproxima a c de f de x dividido entre el límite cuando x se aproxima a c de g de x. Esa sería la definición cuando tenemos una división de un cociente. Bueno, un ejemplo de esto sería lo siguiente. Borramos aquí. Me dicen a mí que calcule el límite cuando x se aproxima a 2 de x a la 2 entre 2 por x
a la 3. Entonces lo que vamos a hacer es, esto va a ser igual al límite cuando x se aproxima a 2 de x a la 2 dividido entre el límite cuando x se aproxima a 2 de 2x a la 3. Ahora podemos resolver los límites, el de arriba, y después vamos a resolver el límite de abajo. Entonces arriba nos quedaríamos, es el límite cuando x se aproxima a 2 de x a la 2, ya sabemos que en vez de x colocamos 2 elevado a la 2 sobre 2 que multiplica al límite cuando x vale 3. Entonces en vez de x coloco 2 elevado a la 3. Resolviendo, ¿qué haría? 2 por 2, 4 sobre 2 por 2 por 2 a la 3 sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces esto va a ser igual a 4 sobre 8 por 2, 16. Mitad de 4, 2. Mitad de 16, 8. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. El límite es 1/4. Y esta sería la respuesta. Bueno, esos son los teoremas de límites. Entonces yo dejaré algún par de problemas donde ustedes van a calcular los límites usando los teoremas que hemos visto.